Bien, ¿todos me escuchan? Sí, profe. Listo, pues. Nuevamente, buenos días a todos y a todas que no haya saludado. Ah, Primero quisiera hacer como una consulta. Gianfranco, ¿me escuchas? Gianfranco Cárdenas, Presente, profe. ¿sí revisaste los videos? Sí, señor, me puse al día. Listo, pues, maravilloso. Y con la actividad que está evaluativa ahí, ¿para cuándo me la tendrías? Pues, profe, dígame usted cuándo se la subo. Si quieres este fin de semana, ¿Del domingo por la noche? o sea, si quieres hasta el domingo, a mediodía, si te Sí, parece bien. ¿Sí estaría bien? sí, sí, señor. Listo, pues. Gracias, Gianfranco. Todos los demás, voy a abrir el espacio. Si alguien quiere corregir algo de esa primera actividad, no habría ningún problema. Ya que se le abre la puerta a Gianfranco, pues se la abro a todos. Entonces, ahorita abro la apertura para todos y el que quiera actualizar o corregir algo de esa primera actividad va a poder hacerlo sin inconveniente. ¿Listo? Levanten la mano si me entendieron, por favor. Listo, pues. Si quieres, Gianfranco, cierra tu micrófono o vas a preguntarme algo. Listo, pues. Y entonces, continuemos. Continuemos con nuestra discusión. Ustedes me corrigen si llego a estar diciendo algo que no es. La clase anterior, nosotros hablamos de las operaciones elementales, que de alguna manera son operaciones que uno aplica sobre las matrices o sobre las representaciones matriciales con el propósito de solucionar un sistema. De manera amplia, nuestro propósito es solucionar los sistemas de ecuaciones lineales. De manera específica, nuestro propósito es escalonar el sistema. Esa palabra es muy sugerente y precisamente cuando uno piensa en esa definición y mira los ejemplos que se han considerado hasta ahora de esa definición de escalonado reducido, uno como que ve la razón. De alguna forma la idea es que el sistema quede como en una especie de escalerita donde en los bordes de la escalera aparezcan solo unos, donde por debajo de la escalera aparezcan solo ceros y que de alguna forma en los escalones lo único que aparezca es el borde, que es de alguna manera la cuarta propiedad, que en el pivote o donde hay pivote, eh, solo aparezca el pivote y todo lo demás sea cero. Entonces, de alguna manera, esa idea es intuitiva de lo que es un sistema escalonado reducido. Naturalmente, la pregunta, y eso era como lo que yo planteaba en la sesión de clase pasada, es, y bueno, ¿cómo hacemos ese procedimiento? Y yo les decía a ustedes que en general no hay una manera única de realizar ese proceso de escalonamiento. Como yo les decía la vez pasada, yo tengo unas reglas de juego, que son las operaciones elementales, y con esas reglas de juego yo tengo libertad para aplicarlas a un sistema de ecuaciones lineales específico con el propósito de escalonar. Entonces, que yo les venga a decir hoy, no, miren, siempre se hace esto, siempre se hace esto, siempre se hace esto. No.
No, porque dependiendo del ejemplo, uno puede utilizar o una operación u otra operación. Pero digamos que de alguna manera hay una idea general de cierta estrategia. Y es como la que voy a tratar de resumir en este párrafo. Para aplicar el método de Gauss-Jordan, la idea es primero buscar los pivotes en cada columna. Si se puede, claro está. Si se puede. Y luego, en cada columna, donde encuentre pivote, eliminar todos los demás términos. Esto puede sonar muy general. Esto puede sonar muy general. De alguna forma no estoy dando como una secuencia específica de operaciones elementales, pero es de alguna manera la idea del método de Gauss-Jordan. La idea es tratar de ir buscando esos unos. No olviden que cuando hablo de pivotes, esos unos se refieren a, o esos pivotes se refieren a los unos que quedan como en los bordes de la escalera. Y posteriormente, una vez tengo en cada columna o en la columna donde encuentre un pivote, todo lo demás lo voy a eliminar. Naturalmente, cuando hablo de eliminar, toca hacerlo utilizando alguna de las operaciones elementales. En general, este último paso, o este paso de eliminar, que no es el último, en general, este paso se hace con la operación elemental de tipo 3. Cuando hablo de tipo 3, y aquí les recuerdo, las de tipo 1 eran intercambiar filas, las de tipo 2 era multiplicar una fila por un número, y las de tipo 3 eran multiplicar una fila por un número distinto de 0 y sumarse la otra fila. Esta operación es clave en ese proceso de eliminar los elementos en una columna pivoteada. De hecho, ese proceso comúnmente se conoce como pivoteo. Ese proceso de eliminar en una columna que tenga pivote todos los demás términos. Naturalmente, en este tránsito puede haber, por decirlo de alguna forma, algunas variantes, es decir, llegará un momento donde uno se encuentre con un sistema o en un paso donde uno diga, bueno, no veo cómo encontrar el pivote o no veo aquí ya qué hago después de eliminar. De alguna manera el mismo sistema o la misma idea del sistema le va a ir diciendo qué hacer. O, para ser más preciso, la intuición que uno tenga sobre el funcionamiento del sistema. Pero la idea general es esta. Naturalmente aquí en el texto todo puede sonar muy bonito, puede sonar incluso bastante claro, pero es en la práctica donde nosotros tenemos que aterrizar estas ideas. Entonces voy a mirar ese ejemplo de ese sistema, voy a mostrarles cómo sería la estrategia o la aplicación de esta estrategia para ir escalonando ese sistema para llevarlo a la forma escalonada reducida. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacerme antes de que empecemos a ver el ejemplo. No sé si quieran comentar algo con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora. Mientras escribo la representación matricial. ¿Estamos más o menos bien hasta acá con la idea? ¿Sí me estoy haciendo más o menos entender? Sí, profe. Pues, Listo, pues. Entonces, quiero que miren cuidadosamente cuál es el proceso. Aquí voy a utilizar una simbología muy específica
La voy a ir aclarando a medida que la vaya escribiendo. Y espero que sea más o menos claro lo que voy a utilizar. ¿Dónde tengo este simbolito? Este simbolito va por acá. Y a este simbolito le voy a poner algo aquí arriba. ¿Dónde es que le pongo las cosas arriba? Acentos, aquí está. No, pero necesito este texto aquí arriba. Dame un segundo, por favor. Es que necesito aquí un símbolo particular, pero no lo encuentro. Aquí va a estar acá, pero no. ¿Será que este me quedó bien? No. Tal vez acá este. Voy a escribir de una forma más simplificada. Entonces, nosotros teníamos nuestro sistema, tenemos nuestra representación matricial y nuestro propósito es que este bloque de la izquierda quede escalonado reducido. No olviden, y precisamente esa era la importancia de esas 4 propiedades, porque esas 4 propiedades como que delinean lo que queremos lograr. No olviden que en la forma escalonada reducida, lo primero que debería aparecer en cada fila es un 1, y en donde aparezca ese 1, en esa columna, todo lo demás tiene que valer 0. Entonces, de alguna manera es bastante claro que lo primero que yo debería tratar de hacer es que este 2 de acá se convirtiera en un 1, haciendo naturalmente uso exclusivamente de las operaciones elementales. Entonces quiero que se den cuenta que para convertir a este en un 1, hay muchísimas formas o muchísimas estrategias utilizando las operaciones elementales. Digamos que la más ágil y la más rápida es coger toda esta fila y multiplicarla por un medio, porque cuando multiplique toda esta fila por un medio, este número de acá se me va a convertir en un 1. Entonces, en la búsqueda de ese pivote, en esta primera columna, en esta primera posición, pues la primera operación elemental que a uno se le ocurriría sería multiplicar toda la primera fila por un medio. No olviden que cuando hablo de toda la primera fila me refiero incluso a lo que está del lado derecho, es decir, yo busco que el lado izquierdo quede escalonado, pero a la hora de aplicar las operaciones elementales las aplico sobre toda la fila. Va modificando también la parte de la derecha. ¿Sí estamos de acuerdo con esto que acabo de plantear? ¿Sí les suena razonable lo que acabo de hacer? ¿O no? Sí, señor. Listo, pues. Miren qué viene a continuación. Como bien dice esta estrategia general que estoy planteando, lo primero es buscar el pivote. Si quieren lo pueden ir como resaltando de una vez para que no pierdan de vista cuál es el pivote. Y sobre esa columna voy a buscar que todo lo demás se vuelva a cero. Es ahí donde adquiere una importancia brutal esta operación. Esta operación, yo les decía a ustedes, evoca
la eliminación que nosotros hacíamos para sistemas de 2×2. Esta operación lo que hace es quitarme variables. Y cuando yo hablo de quitar variables en el contexto matricial, a lo que me refiero es a convertir estos numeritos en 0. Y entonces miren cómo funciona de interesante. Si yo cojo esta primera fila y la multiplico por -3 y se la sumo a la segunda fila, cuando este 1 se multiplique por el -3, va a dar -3, y al sumárselo a la segunda fila, -3 más 3, me va a dar 0. Es decir, la escogencia del número para esa operación depende naturalmente del número al que quiero eliminar. La idea, por decirlo de una forma resumida, es tratar de multiplicar una vez uno haya encontrado el pivote, por eso es que uno recomienda primero buscar el pivote, multiplicar esa fila por el negativo del número que uno está tratando de eliminar. Entonces, la operación para convertir este en un 0 sería -3 por la fila 1 más la fila 2. Miren la notación que estoy utilizando para esa escritura, para no estar escribiendo a cada rato. Es que multiplico por la primera fila, la multiplico por -3 y se la sumo a la segunda fila. No. Aquí yo prefiero utilizar, porque eso me queda tan pequeño. ¿Será que no puedo hacerlo para que me quede en el mismo renglón? No, déjeme mirar a ver, por lo menos que esto me quede. Toca más bien hacer esto. Más bien acá. Pues vamos a ver. Ustedes naturalmente en su cuaderno lo pueden ir haciendo de una manera más ágil. Entonces, cuando aplico esta operación, miren lo que sucede. No olviden que yo les decía que en ese tipo de operación no se modifica la fila que se multiplica, solo se modifica la fila a la que se suma. Es decir, este -3 no va a afectar la primera fila va a permanecer igual. Lo que va a afectar es la segunda fila, que es la fila a la que le voy a sumar. Y entonces, cuando yo hago esto, es -3 por cada elemento de la fila 1 más cada elemento de la fila 2. Entonces me queda -3 por 1, -3, más 3 me queda 0, -3 por 1 da -3, más 4 me da 1, -3 por 2 me da -6, más 6 me da 0, y -3 por 5 me da -15, más 20 me da 5. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, tengan en cuenta que yo quiero eliminar todo lo que queda sobre esta columna. El único que me queda por eliminar sería el -4, siguiendo la misma pauta de tratar de utilizar el pivote para eliminar este -4, pues lo que yo hago es coger la primera fila, multiplicarla por 4 y sumársela a la tercera fila. Y cuando yo hago ese procedimiento, y ustedes me corrigen si ven algún error en la operación, aquí me quedaría 0, aquí me quedaría 4 por 1, 4, más 2 daría 6. 4 por 2, 8, menos 1 daría 7. Y 4 por 5, 20, más 15 daría 35. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor profe. Entonces, este proceso que yo acabo de mostrarles es lo que se conoce comúnmente, y así lo van a ver en la literatura, como pivoteo.
Pivoteo es buscar el pivote y a partir de él eliminar los otros dos. Es como utilizar este 1 como un bate para que vaya golpeando y eliminando a cada uno de los términos que aparece en la misma columna. Yo aquí quiero hacer un comentario como de escritura para aquellos que sean como más ágiles. Cuando yo tengo varias operaciones de tipo 3 consecutivas, yo todas las puedo hacer en un solo tablero. Es decir, yo podría haber dicho, bueno, en este mismo tablero voy a multiplicar la primera fila por -3 y le sumo la fila 2 y luego en este mismo tablero, sin necesidad de escribirlo en 2, puedo multiplicar la primera fila por 4 y sumársela a la tercera fila. Es decir, uno a veces puede saltar directamente de aquí a acá en un solo tablero, haciendo las dos operaciones en el mismo. Pero en este primer ejemplo, para que vean el modelo en su detalle, hago cada operación en tableros separados. Así se vea un poco más lento, pero ayuda a clarificar. Bien, entonces uno dice, la primera columna ya quedó arreglada. La idea, naturalmente, es tratar de arreglar también la segunda columna. Pero la idea es que yo arregle la segunda columna sin llegar a dañar lo que ya hice en la primera. Y eso es algo muy importante de tener en cuenta, sobre todo con este método de Gauss-Jordan. Este es un proceso que se va acumulando y consolidando a medida que uno va desarrollando los pasos. Entonces, en ese sentido, cuando yo ya he logrado algo, la idea es que ese algo no se me vaya a perder. Yo ya conseguí que en esta primera columna me quedara este 1 y estos dos ceros. La idea es que el resto de procedimientos que haga no me vayan a dañar ni este 1 ni estos dos ceros. Porque si por estar arreglando otra columna daño esta primera columna, pues realmente no estoy avanzando nada con respecto al proceso de escalonamiento. Entonces, para poder preservar eso, la idea es seguir la estrategia que propone Gauss y Jordan. Y la estrategia que proponen es, ya acabó con esta, vamos a la segunda columna y tratemos de buscar el pivote. Y naturalmente, para que esto cumpla con la condición 2, que es que acá el pivote me quede a la derecha, el candidato debería ser el 1 en esta posición. Entonces la idea es que si aquí conseguí el pivote de esta columna, en el siguiente paso busque el pivote aquí. Pero la gran ventaja en este ejemplo es que acá este ya quedó convertido en 1. No siempre va a pasar. Si por ejemplo aquí hubiera un 3, pues primero tocaría convertirlo en 1, multiplicando por ejemplo por 1/3. Pero en este ejemplo particular, aquí ya me quedó el 1, entonces yo ya puedo ubicar el pivote acá y puedo proceder con el correspondiente pivoteo. Es decir, en este ejemplo, en este segundo paso, ya encontré el pivote sin necesidad de aplicarle ninguna otra operación. Pero vuelvo y repito, si aquí no hubiera un 1, sino algún otro número, me tocaría buscar alguna estrategia para convertirlo en un 1. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Preguntas? No, profe. Ahora, hagamos el pivoteo. El pivoteo es convertir este y este de arriba en un 0. La razón por la cual este proceso se llama pivoteo es porque uno usa el pivote para eliminar las otras dos. Es decir, uno utiliza la fila del pivote para multiplicarla por un número y sumársela a la cual usted le quiere eliminar la correspondiente variable.
Es decir, y aquí yo quiero ser como muy claro, uno podría eliminar este 1 si quiere utilizando la tercera fila. Es decir, uno busca un número para multiplicárselo y de la tercera fila y sumársela a la primera para que aquí me quede convertido en 0. Pero se simplifica mucho más el proceso si para buscar este 0 uno utiliza la fila donde está el pivote. Entonces, lo que yo hago en este caso, para eliminar el de arriba, es multiplicar la primera fila, segunda fila, por menos 1, uno comúnmente lo escribe así, menos F1, que es multiplicar la primera fila por menos 1, perdón, la segunda fila la multiplico por menos 1 y se la sumo a la primera fila. ¿Sí es claro ese proceso? ¿Sí es claro lo que estoy haciendo ahí? Sí, profe. Entonces, como pueden ver, esto es hasta sencillito. Y cuando hago esa operación, les voy a empezar a hacer las operaciones un poquito más ágil. Entonces es la segunda fila por menos 1, se la sumo a la primera fila, entonces sería menos 1 por 0 da 0, más 1, pues sigue el 1 ahí. Dense cuenta cómo este proceso no afecta esta columna de acá. Menos 1 por 1 da menos 1, más 0, pues daría 0. Menos 1 por 0 daría 0, más 2 daría 2, y menos 1 por 5 daría menos 5, y más el 5 de acá quedaría convertido en 0. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Listo. ¿Cuál es la operación que recomendarían hacer a continuación? Para ver si esto está siendo como claro. ¿Qué recomendarían que hiciera a continuación? A ver si están captando la intuición del procedimiento. Profe, sería como quitar el 6 de la segunda columna. ¿Y cómo lo quitarían? ¿Con qué operación? Multiplicando la segunda fila por menos 6 Y y sumándose sumándose a la tercera fila. a la tercera fila. El pivoteo. Entonces, al hacer esto, miren que esto me queda menos 6 por F2 más F3. Miren que menos 6 por 0 da 0, más 0 da 0. No se afecta nada ahí. Lo que yo les decía, la idea es no perder el trabajo ya hecho. Menos 6 por F2, entonces menos 6 por 1 da menos 6, más el 6 de acá da 0. Menos 6 por 0 da 0, más 7 pues se queda en 7. Menos 6 por 5 da menos 30 y más 35 daría 5. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Listo, pues. Bien. Ahora, ¿qué debería hacer a continuación? Siguiendo la estructura de lo que se me ha propuesto hasta el momento. Multiplicar la tercera fila por un séptimo. Listo. La idea es, naturalmente, buscar... ¿por qué hice esto así tan feo? Me queda esto así, porque el 1 lo dejé muy pegado. Ya listo. ¿Qué pasa? Cuéntame. Una preguntita, es que tuve un problema de conexión. ¿Cómo eliminó el 35 para que quedara 5? Qué pena. Menos 6 por 5 me da menos 30, ¿sí o no? Mira, es la fila menos 6 por la fila 2 más la fila 3. Menos Ok, 6 por sí. 5 da menos 30 y menos 30 más 35 da 5. ¿Sí o Sí, no? sí, 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 ya, gracias. Qué Listo. pena. Entonces, ahora,
Al aplicar esta, ¿por qué no me coge todo? Aquí le falta empezar a pegar esto. Listo. Al aplicar esto, un séptimo por F3, entonces miren rápidamente, un séptimo por 0 sigue 0, un séptimo por 0 sigue 0, un séptimo por 7 se convierte en 1 y un séptimo por 5 pues queda 5 séptimos. Aquí naturalmente debo hacer o volver a repetir la aclaración que aquí pueden aparecer números fraccionarios. De hecho, lo más usual es que aparezcan fraccionarios. Entonces, para que tengan en cuenta que ustedes deben manejar este proceso con números fraccionarios y con operaciones fraccionarias. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. ¿Ya quedó escalonada? No, profe, pues faltaría el 2 de la tercera columna. Toca quitar este 2, ¿no? Toca quitar este 2. Porque es que teniendo en cuenta la cuarta condición, en las columnas donde haya pivote, todo lo demás debería ser 0. Miren que este 0 lo conseguimos gratis, este ya venía, por decirlo de alguna forma, durante el proceso, pero si aquí no hubiera un 0, tocaría eliminarlo también. Pero en este caso, en este ejemplo específico, lo único que me falta es eliminar este 2. Y pues haciendo uso de la idea del pivoteo, y teniendo en cuenta que el pivoteo es que el pivote está en la tercera fila, yo cojo menos 2 por la fila 3 más la fila 2, más la fila 1, perdón. Y cuando hago eso, me queda menos 2 por 0 da 0, más 1 da 1, menos 2 por 0 da 0, más 0 da 0, menos 2 por 1 da menos 2, más 2 daría 0. Que se me copió, ay, madre, esto quedó más desordenado. Aquí esto no quedó, pongo bien. ¿Será que no puedo escribir esto? Que me quede fracción, así, para que no se me enrede. Ojalá que no se me dañe. Y menos 2, aquí me toca hacer lo mismo. 5 séptimos, listo. Y ahora menos 2 por 5 séptimos daría menos 10 séptimos. Y sumándoselo a 0 daría menos 10. Ya me quedó escalonada reducida la matriz de la izquierda. Sí, profe. Entonces ya ahí termina el proceso de Gauss-Jordan. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Ya después hablaremos, o mejor dicho, voy a poner una pequeña nota por el momento. Cuando en la forma escalonada reducida todas las columnas tienen pivote, todas las columnas tienen pivote, la solución del sistema son los valores de la derecha. Es decir, en este caso, miren que todas las columnas tienen pivote. En este caso, la solución corresponde a estos números que aparecen acá. X1 valdría menos 10 séptimos, X2 valdría 5, X3 valdría 5 séptimos. Bueno, esto es cierto si hay igual cantidad de filas que de columnas.
Es decir, en los sistemas que tienen la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Cuando no es así, este criterio no aplica y ya iremos viendo después por qué no aplica de manera directa. Pero en estos sistemas, donde hay la misma cantidad de filas que de columnas, si todas las columnas tienen pivote en la forma escalonada reducida, ahí tengo ya la solución del sistema. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Quiero mirar otro ejemplito antes de irnos a la pausa. Pero quiero mirar un ejemplo donde ustedes hagan la mayor parte del trabajo. Yo simplemente quiero hacer algunas precisiones. Voy a coger este sistema. Voy a hacerle una pequeña modificación para que no queden los valores tan fáciles. Voy a poner por aquí un 8. Aquí voy a poner un 6, por ejemplo. Aquí voy a poner un 1. ¿Me siguen hasta ahí? Ese sería el sistema. Entonces voy a copiarme. ¿Dónde me copio un formato de estos? No tengo que copiarlo. Voy a coger esto completito. Voy a cambiar solo los números que necesito. Este es otro sistema. Este es otro sistema. Entonces voy a mirar qué fue lo que cambié realmente. Aquí puse un 6, aquí puse un 8 y aquí puse un... No lo modifiqué tanto principalmente para no tener que enredarme mucho haciendo las cuentas. Listo. Voy a arrancar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál sería la primera operación que ustedes harían para empezar a escalonar ese sistema? Multiplicar la tercera fila por -2 y sumársela a la primera fila. ¿Y para qué? Cuando haces eso, aquí arriba no te queda un 0. Ay, sí, ¿Necesitamos un 0 ahí perdón. arriba? Perdón, es restarle la tercera fila a la primera fila. ¿Cómo así? No entiendo la operación. O sea, la fila 1 menos la fila 3. Profe, ¿no sería multiplicarla por un medio? Vamos por pedazos, ¿listo? Ella propone hacer esto por -1 y sumárselo a la primera fila. ¿Con eso qué lograría? El 1 que estoy buscando. ¿Cierto que sí? -1 por la tercera fila y se la sumo a la primera. La otra propuesta que viene después es, o la otra propuesta que dijeron, para eso mismo, es multiplicar la primera fila por un medio. También para buscar que aquí me quede un 1. Cualquiera de las dos es válida. No olviden que aquí ustedes pueden utilizar las operaciones elementales a su antojo. No olviden que la idea principal en este método es tratar de buscar este pivote, que aquí me quede un 1. Y entonces para eso hay más de una forma. Una es la que recomendaba la compañera, que es multiplicar esto por -1 y sumárselo a la primera fila. Todos estaríamos de acuerdo en que eso funcionaría. Otra alternativa es la que propuso el compañero, multiplicar toda la fila por un medio. Pero hay una tercera que es muchísimo más rápida. ¿Qué creen que significa este símbolo? ¿Cómo cambiar? Intercambiar la fila 1 con la fila 3. ¿Nosotros podemos hacer eso? ¿Nosotros podemos intercambiar filas? Sí, Sí, profe. señor. Sí. ¿Está permitido o no? ¿Esta era la pregunta?
Sí, profe, sí está permitido. Miren las tres operaciones elementales. La primera, yo puedo intercambiar filas. La segunda, yo puedo multiplicar una fila por un número distinto de cero. La tercera, multiplicar una fila por un número distinto de cero y sumarse la otra fila. Yo puedo intercambiar filas. Eso no es ningún problema. Entonces quiero que se den cuenta, y por eso quería arrancar con este ejemplo, que para ese proceso de buscar el pivote, comúnmente surgen muchas alternativas. Lo importante es que aquí arriba me quede uno. En este primero me quede uno. Y la manera de lograrlo se puede hacer con lo que habíamos hecho en el primer ejemplo, de multiplicar todo por un medio, con este proceso de intercambiar filas, que me parece el más rápido en este caso, aprovechando que hay un 1 aquí abajo, o la que propone la compañera, aunque esa me parece la más, no sé cómo decirlo, la más sofisticada para la situación. Es decir, te pones de una vez a hacer esa operación cuando es muchísimo más fácil, en ese primer paso, multiplicar por un medio o intercambiar la fila. Pero igual seguiría siendo válido. Y si tú lo quieres hacer por ahí, va a dar exactamente lo mismo al final. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, lo importante es que conseguí mi pivote utilizando operaciones elementales. Obligatoriamente tiene que ser solo de este tipo de operación. Solo de estos tres tipos de operación. ¿Bien hasta ahí? ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, profe, sí. Listo. Quiero que por favor continúen con el pivoteo de la primera columna. Es decir, quiero que me eliminen este 3, me eliminen este 2 y cuando hayan hecho eso, me digan cómo quedó la matriz o cómo va la matriz hasta ese momento. Quiero revisar qué tanto están entendiendo este proceso de pivoteo. Entonces, por favor, quiero que eliminen este 3 y eliminen este 2. 2 minuticos para esto. Y entro a revisar qué fue lo que hicieron.
¿Me escuchan? Sí, profe. Miren, y aquí yo quiero ser como un poquitico laxo con la anotación. Odio cuando esto pasa. Ahora sí. Yo les decía a ustedes que cuando yo tengo dos operaciones de tipo 3 consecutivas desde la misma fila, es decir, multiplicando la misma fila y sumándosela a dos filas diferentes, yo puedo hacer ese proceso en la misma tabla, en una sola tabla, por decirlo de alguna forma. Es decir, en vez de ponerme a escribir, primero hago menos 3 por F1 más F2, escribo la matriz y luego escribo menos 2 por F1 más F3, más bien hago las dos operaciones en la misma matriz. Eso se puede para este caso, cuando son dos o varias operaciones de tipo 3 que arrancan desde la primera fila. Yo puedo hacerlo así y me simplifica mucho la escritura. Las operaciones son menos 3 por la fila 1 más la fila 2. Y cuando hago eso, aquí me queda 0, aquí me queda 0, aquí me queda menos 3 por menos 1 da 3, más 8 da 11, y menos 3 por 15 da menos 45, más 20 da 25. Y en este mismo tablero puedo hacer la segunda operación. Menos 2 por F1 más, perdón, sí, menos 2 por F1 más F3. Aquí me queda 0. Menos 2 por 2 da menos 4, más 2 da menos 2. Y menos 2 por menos 1 da 2, más 4 da 6. Y menos 2 por 15 da menos 30, más 10 da menos 20. ¿Sí les había dado así? Profe, a mí el 25 me dio negativo. Dime, A mí el 25 me dio negativo. déjame revisarlo. Menos 3 por 15 da menos 45, más 20 da menos 25. Sí. Listo. ¿Ya estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo. Bien. Ya acabamos con la primera columna. Quiero que miren cuidadosamente lo que pasa en este caso particular. En la segunda columna, yo debería buscar el pivote acá. Es decir, yo debería buscar que aquí me quedara un 1. Porque pues de acuerdo a la forma escalonada, aquí debería haber un pivote que estuviera a la derecha del pivote de arriba. Cuando nosotros trabajamos en el ejemplo pasado, pues afortunadamente ya nos había aparecido el 1. Si nos hubiera aparecido un 2, por ejemplo, pues multiplicábamos por un medio. Pero acá el problema es que aquí me dio un 0. Y pues naturalmente yo no puedo multiplicar por 1 sobre 0 porque ese número ni siquiera existe. Entonces, si yo quiero encontrar el 1 para esta posición de acá, yo debo mirar alguna otra estrategia. Y entonces, ¿cuál sería como una propuesta para que aquí me quedara un 1 utilizando operaciones elementales? Cuéntame. Profe, yo intercambiaría la fila 3 con la fila 2 Voy a escribirlo así. y después de eso dividiría la fila 2 en menos 2. Listo. ¿Dónde tengo mi símbolo de intercambio? Voy a tocar copiármelo de acá. No, aquí lo tengo. Fila 2 con fila 3. Cuando hago eso, yo queda tan feo.
otra vez así, así mejor. Fila 2 con fila 3. Entonces aquí me quedaría 0, menos 2, perdón, menos 2, 6 y menos 20. Aquí queda la segunda fila. Y en la tercera fila me queda 0 y me queda 11 y aquí me queda menos 25. Y luego la propuesta de la compañera es multiplicar la segunda fila por menos un medio, que es lo mismo que dividirla por menos 2. Yo prefiero escribirlo como producto porque así la notación se maneja mucho mejor. Entonces yo escribo menos un medio por F2 y me queda esto. Fácil hacer esto. Menos un medio por F2, me queda 1, aquí me queda menos 3 y aquí me queda 10. ¿Están todos de acuerdo con lo que propuso la compañera? Sí, profe. Antes de irnos a descanso, y yo quiero que ustedes terminen este ejercicio posteriormente. Antes de irnos a descanso, yo quiero dejar como esta reflexión. Miren que no siempre uno va a estar haciendo lo mismo en cualquier sistema. O sea, la estrategia general sí es como permanente, es decir, siempre esto es lo que uno busca, pero los pasos para hacerlo no siempre pueden ser los mismos, porque hay algunos casos donde hay que hacer ciertas modificaciones sobre el procedimiento para llegar a lo mismo. Esto va a pasar más de una vez. Yo por eso les decía a ustedes, yo no les puedo decir a ustedes siempre hagan primero esto, luego hagan esto, luego hagan esto, porque miren que en este caso no funcionó lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Entonces uno tiene que tener cierto ingenio y cierta intuición para ver cómo ir cuadrando las cosas y siempre tener en la mente cuál es o cómo es la forma escalonada reducida a la que uno quisiera llegar. Entonces, quiero que nos vayamos a un descanso, son las 10:58 hasta las 11:10. Quisiera que algunos, los que quisieran, cogieran 2 o 3 minutos de ese descanso para terminar con este ejercicio. Lo que falta ya sería convertir esto en 0. Yo creo que no habría problema con ese. Luego convertir este en 1 y luego convertir estos dos en 0. Faltarían 2 o 3 pasos más para llegar a la forma escalonada reducida. Entonces, si gustan, aquellos que gusten, traten de terminar este ejercicio y lo miraríamos al volver del descanso. Los que no, pues después lo terminarían en sus casas, o bueno, en sus tiempos libres. ¿Listo? Entonces vámonos a descanso, 10 minuticos, y continuamos con más ejemplos.
Bien, ¿me escuchan todos? Sí, profe. Sí, Claro. profe. Entonces, como por pasar de este ejemplo y entrar a mirar algunos un poquitico más, con detalles un poquitico más específicos, esa que ustedes ven a la derecha debería ser la matriz a la que llegáramos al final. No sé si algunos de ustedes hicieron ese proceso, o sea, continuaron con el proceso que habíamos dejado hasta acá y aplicaron las operaciones elementales que son aproximadamente 3 o 4. Yo diría que iría, por ejemplo, un menos 2F2 más F1, luego iría un onceavo por F3, y luego iría un 3F3 más F2, y luego iría un F3 más F1. Son las operaciones que yo veo así como a grandes rasgos. Me gustaría que ustedes como que completaran, y este sería el resultado final. ¿Alguien terminó de hacer ese proceso y sí le dio esto? Sí, profe, me dio lo mismo. Sí, profe, da eso. Entonces, teniendo en cuenta la nota que habíamos comentado acá, cuando todas las columnas tienen pivote en un sistema que tiene la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, y ya después iremos viendo qué pasa en otros casos, pero cuando tengo todas estas con pivote, esta es la solución. Entonces, x1 sería 70 onceavos, x2 sería 35 onceavos, y x3 sería menos 25 onceavos. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Levanten la mano si ha sido todo claro hasta el momento, por favor. Listo, pues pareciera que es claro para todos. Bien, listo, bajen la mano, porque vamos a ver un ejemplo un poco excéntrico. Entonces aquí voy a necesitar su atención para que entiendan la idea de este ejemplo. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Por qué puede ser excéntrico? Luego no siempre hay que buscar lo mismo y no siempre hay que hacer lo mismo. La respuesta es no siempre van a ser exactamente los mismos pasos, porque va a haber ciertos casos donde va a ser muy difícil mostrar ese proceso. Una vez copié. ¿Les molesta si no copio el sistema, sino solo copio la matriz? Si ustedes ya se imaginan cómo es el sistema, para evitar cómo escribir tanto x1 más tanto x2, o si quieren, pues escribo la matriz y luego escribo el sistema, si lo consideran necesario. Listo, pues. ¿Todos ven la matriz? ¿Quieren que escriba el sistema del cual proviene o no será necesario? ¿Lo escribo? No, señor. No, profe. O sea, yo creo que esto sería la representación de x1 más 2x2 más 3x3 igual a 10, 2x1. O sea, copio el sistema para no perder o no gastar tiempo en escribir el sistema del cual proviene.
Saltemos al proceso, y aquí lo he hecho para que algunos procesos como que se resuman bastante, porque yo quiero entrar a un proceso o a una situación específica que pasa acá. Yo creo que para todos debería ser claro que este 1 ya nos lo ganamos gratuitamente, afortunadamente, y entonces que lo primero que deberíamos hacer debería ser quitar estas dos de acá. Y claramente, y aquí escribo en el mismo, no olviden que cuando son operaciones elementales de tipo 3, que nacen de la misma fila, es decir, en este caso nacen de la fila número 1, las puedo escribir en el mismo tablero para ahorrar espacio. No hagan eso con cualquier otro, no es que por ejemplo traten de meter todas estas 4 operaciones en un solo tablero, porque ahí sí se enredan bastante. Solo funciona bien para operaciones de tipo 3, es decir, este tipo de operación, siempre y cuando nazcan de la misma fila. Siempre y cuando nazcan de la misma fila. Yo creo que estas dos operaciones son como obvias. Ya en este momento yo creo que la idea del pivoteo está bastante clarificada. Y aquí me queda 0, 0, 2. Perdón, ¿qué estoy haciendo? Aquí no, sí. Menos 2 por 3 menos 6, más 8, 10. Ay, qué tonto. Bueno, menos 2 por 10 da menos 20, más 20 da 0. Eso no tiene ningún misterio. Y acá me daría menos 3 por F1 más F3. Sería menos 3, 0. Me revisan las operaciones, claro. Aquí sería menos 3 por 2 da menos 6. Daría 0. Menos 3 por menos 3 daría 9. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Menos 3 por menos 3 daría menos 9, más 11 daría 2. Y menos 3 por 10 daría menos 30, más 33 daría 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Por favor, revisen las cuentas y me dicen si sí o si no. Sí, profe. ¿Todos de acuerdo con esa? ¿Todos bien ahí? Sí, profe. Listo, pues. Bien, entonces, digamos que la primera columna ya quedó arreglada. Comúnmente la primera columna siempre tiene el mismo manejo. Lo que cambia es a veces la estrategia para buscar el 1. Pero pues en general uno siempre puede convertir este en 1 y todo lo demás en 0. Quiero que miren el problema que se nos acaba de presentar. En teoría, yo debería buscar el 1 acá. O bueno, no tanto en teoría, sino de acuerdo a lo que hemos visto en los ejemplos que hemos visto anteriormente, aquí deberíamos poner un 1. Yo les pregunto, ¿se les ocurre alguna forma de convertir esto en un 1? ¿Se les ocurre? ¿Alguien tiene alguna propuesta para poner aquí un 1? ¿Sí me están oyendo, cierto? Sí, profe, pero ni idea. ¿Cuál es el problema específico acá? El problema específico es el siguiente, y quiero que lo miremos con cuidado. Aquí yo tengo 0, entonces no hay forma de multiplicar por un número para que aquí me dé 1. La estrategia que aplicamos la vez pasada de intercambiar y luego multiplicar por un número para que me diera 1, aquí no aplica,
Porque es que si intercambio con la tercera fila, al intercambiar con la tercera fila, vuelve y me queda 0. Entonces no hay forma de convertirlo en 1. Alguien podría decir, pues intercambiemos la primera con la segunda. Pero ¿cuál es el problema si intercambio la primera con la segunda? Pues que esto que ya había arreglado se me daña. Y la idea es no dañar lo que ya habíamos logrado. Alguien podría decir, pues multipliquemos la primera fila por 1/2 y se la sumamos a la segunda fila. Pero es que aquí me quedaría 1, pero se me daña este 0 de acá. Cuando yo tengo esta estructura, y esto puede pasar en muchísimos otros contextos, no es posible convertir esto en un 1 sin dañar lo que ya habíamos logrado. ¿Sí es claro eso para todos? ¿Sí ven que en este caso, a diferencia de los anteriores ejemplos, no hay forma de que yo ponga aquí un pivote? Aquí no puedo poner un pivote porque poner un 1 acá es imposible teniendo en cuenta lo que ya hemos logrado y teniendo en cuenta lo que hay. ¿Sí me hago entender con esa idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? De una manera mucho más específica. El problema es que aquí hay un 0 y debajo de ella solo hay ceros. Ese es un problema en esta columna, ¿no? Aquí hay un 0 y debajo de ella solo hay ceros. Entonces, cuando eso pasa, yo no puedo buscarle pivote acá. Pero entonces yo debo recordar que el pivote no necesariamente tiene que ir en la segunda columna. Lo importante es que el pivote vaya a la derecha de este de acá. Y si aquí no pude poner pivote, pues entonces lo pongo por acá. Aquí sí puedo ponerlo, porque si aquí multiplico menos 1/2, menos 1/2 por la fila 2, esto así. Y lo pongo así, esta de acá me queda 1, menos 1/2 por 0 da 0, y aquí puedo poner el pivote. ¿Por qué no puedo ponerlo ahí? Al fin y al cabo, la regla es que el pivote esté a la derecha, pero nunca dije que tenía que estar pegado a la derecha. ¿Sí estoy siendo claro con esta idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro lo que acabo de plantear o no? Sí, profe. Es decir, no siempre los pivotes van a poder venir de esta forma. Hay muchos, y no es una crítica a nadie, pero es un hecho, hay muchos profesores que solo se centran en este tipo de ejemplos donde siempre se llega hasta acá. 1, luego 1, luego 1, todo como en una escalerita perfecta. Pero eso no pasa con todos los sistemas. Miren que aquí hay un sistema donde yo no puedo poner 1 acá. Vuelvo y repito, la razón fundamental es que aquí hay un 0, debajo de él solo hay ceros, debajo sobre esa misma columna solo hay ceros, entonces intercambiar con las filas de abajo no me va a servir, e intercambiar con las filas de arriba me daña lo que yo ya había logrado. Entonces, cuando eso pasa, yo me salto más bien a la siguiente columna sobre la misma fila buscando el correspondiente pivote. Y cuando lo encuentro acá, pues hago el proceso de pivoteo. En este caso sería menos 2F2 más F3 para quitar este 2 de abajo. Luego menos 3F2 más F1, escribo las dos en el mismo tablerito,
Esto. Y cuando hago eso, miren lo que me queda. Me queda, perdón, verlo todo. Menos 2 por F2 más F3, aquí me queda 0, aquí me queda 3, porque menos 2 por 0 da 0 más 3 da 3, y la otra operación, menos 3F2 más 3 da 0, y menos 3 por 0 da 0, más 10 queda 10. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Esa matriz sí está en la forma escalonada reducida? ¿O no? No, profe, ¿Por qué no? por el 2. ¿Y qué Ah, pasa no, con el sí. 2? Sí, profe. ¿Revisamos Ahí las no hay 4 pivote. condiciones otra vez? No, ya, Revisemos porque las ahí no hay 4 pivote. condiciones. La voy a poner acá. ¿Sí ven lo importante que era tener claro ese concepto? Miren, me las voy a copiar. Uy, eso estaba bien arriba. Tengo un montón de ejemplos. Me las voy a copiar aquí abajo para que las vean junto al sistema y me digan cuál de esas propiedades no se está cumpliendo. El primer elemento distinto de cada fila, distinto de 0, es igual a 1. Mírenlo, aquí está, aquí está. Esos son los pivotes. Naturalmente en la tercera fila no se ve porque la tercera fila solo tiene ceros. Entonces la primera condición se cumple. La segunda condición, el pivote de una fila inferior está a la derecha del pivote de una fila superior. ¿Sí o no? Ahí se cumple. Este está a la derecha de este. Entonces se cumple la condición B. La condición C, debajo de una fila que sea igual a 0, no puede haber una fila que sea distinta de 0. Miren, aquí hay una fila que es igual a 0 y esa está abajo. No está intercalada, que ese es el problema de la condición C. Y en la columna D, que vuelvo y digo, es importante tenerla totalmente clara, lo que dice es que en las columnas que tienen pivote, que son solo estas dos, porque aquí no hay pivote, todo lo demás tiene que ser igual a 0. Entonces, miren que en esta columna hay pivote y todo lo demás es igual a 0. Miren que en esta columna hay pivote y todo lo demás es igual a 0. Entonces, está en la forma escalonada reducida. Y ya terminamos con el proceso de Gauss-Jordan. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Pregunten lo que consideren necesario. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes para que me la contesten con honestidad. Con honestidad. Antes de que viéramos este ejemplo, cuando vimos estos dos, ¿alguno de ustedes se le pasó por la cabeza decir, ¿y para qué hicimos todo eso de la forma escalonada reducida? Si al fin y al cabo, pues lo único que hay que hacer es que quede 1, 1 y 1. Es decir, ustedes levante la mano el que pensó que siempre al final debería quedar 1, 1 y 1 como aparece acá. Levante la mano con honestidad. No tienen por qué ofenderse si pensaban eso. ¿Seguros? Es lo que uno siempre cree, que al final siempre se tiene que llegar acá, pero no siempre va a suceder. En este ejemplo, ustedes se dan cuenta que no se llega a esta matriz con 1, 1, 1 así, pero de todas formas se llega a la escalonada reducida. Y lo que es realmente importante aquí
es llegar a la forma escalonada reducida. Por eso era importante ese concepto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que tú habías dicho que cuando todas las columnas tenían pivotes, las respuestas del sistema son las que aparecen a la derecha, pero pues en este caso no todas las columnas tienen un pivote. En ese caso, Entonces no serían estos números la solución. Si tu pregunta es, entonces, ¿cuál sería la solución? Aquí te tengo entonces otra nota. Cuando en un sistema aparece en la forma escalonada reducida, es decir, al final, aparece una fila con ceros, como esta de acá, y sobre la misma fila, al lado derecho, aparece un elemento distinto de cero, eso implica que el sistema no tiene solución. La razón es que cuando uno mira esta fila como una ecuación, esto le estaría diciendo a uno que 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3, es decir, que 0 es igual a 3. Y cuando nosotros tenemos que 0 es igual a algo distinto de 0, eso es lo que uno llama una inconsistencia. Y en las inconsistencias es cuando se presenta que los sistemas no tienen solución. Entonces, mucho ojo. Es como para ilustrar este ejemplo específico. Ustedes empezarán a preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si aquí en vez de un 3 hubiera un 0? Hay muchísimos casos que tendremos que abarcar eventualmente, pero yo respondo sobre los ejemplos que van apareciendo por el momento. Después sistematizo todos los posibles casos en una sola hoja, por decirlo de alguna forma. Pero en este caso, este sistema no tiene solución porque aquí abajo aparece lo que uno llama una inconsistencia, que es tener una fila llena de ceros al lado izquierdo y al lado derecho no tener un elemento distinto de cero. Esto es lo que uno llama una inconsistencia. Entonces dense cuenta, y también es importante que ustedes no pierdan de vista esto. También le repiten en muchos casos todo el tiempo, es que lo de la derecha va a ser siempre la solución. No, lo de la derecha es la solución siempre y cuando el sistema tenga la misma cantidad de ecuaciones que de variables y siempre y cuando todas las columnas tengan pivote. Es decir, estos dos casos. Pero en este caso, estos números de acá no me dicen nada con respecto a la solución porque en este caso particular el sistema no tiene solución. ¿Sí me hago entender? ¿Sí respondo tu pregunta? Sí, sí, señor. Miren, yo hoy quería centrarme, o quiero centrarme, porque esto todavía no ha terminado, en el proceso de escalonamiento. Yo todavía no quiero centrarme en el proceso de la solución. Les he contado un par de cosas, como para que nos vayamos adelantando, pero en este momento, para mí, lo importante es que ustedes sepan cómo escalonar, porque es que esa es la parte clave en el proceso de solución. Ya después miraremos, y en eso no creo que nos demoremos más de 10 o 15 minutos, cómo obtener la solución una vez está escalonada. Aquí les he mostrado como algunos casitos particulares, lo que llamo las notas, pero esas después las volveremos a repetir, pero ya en una sistematización
de la manera de solucionar los sistemas. Pero por el momento, digamos que no le hagamos tanto caso a encontrarle la solución al sistema, pongámosle todo el caso posible al escalonamiento. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Entonces, yo quiero 2 ejercicios cortos, cortos pero sustanciosos, donde el proceso simplemente es escalonar. Entonces quiero que los miren con cuidado. Una vez les advierto, son sistemas donde la forma escalonada no va a salir así. Es decir, son sistemas donde la forma escalonada no va a salir todo con pivote formando estos unos. La forma escalonada va a tener otra estructura diferente. Y el ejercicio es para ver si ustedes están sabiendo identificar cuando llegamos a la forma escalonada. Eso es la parte clave acá. Por eso es que en ese concepto me tomó tanto tiempo. No voy a copiar los sistemas, simplemente voy a copiar de una vez su representación matricial. Eso no significa que cuando les dé el sistema se me vayan a enredar. Si les doy el sistema, pues primero lo convierten matricialmente. Dense cuenta de lo importante de saberlo escribir de esa forma. El primer ejercicio es este. Les pongo el 1 aquí, miren, les voy a regalar el 1 de acá en todos esos casos, en los 2 ejercicios, para que se ahorren una operación. Y acá sería... Este sería el primero. Y el segundo sería este. Quiero que por favor me encuentren, me apliquen el proceso de Gauss-Jordan y me encuentren la forma escalonada reducida. Al final le voy a preguntar a alguien simplemente la escalonada, a ver si todos estamos de acuerdo en que esa es y que efectivamente cumpla con las 4 condiciones. Entonces, la forma escalonada reducida de esos 2 sistemas de ecuaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me hago entender? Listo, profe, sí, señor. Listo, pues 10 minuticos y entramos a discutir.
¿Cómo les fue? ¿Sí pudieron encontrarme la forma escalonada reducida de este primero? Sí, profe, creo que sí. Listo. ¿Cómo sería? Léemela por fila. Primera fila, segunda fila, tercera fila. ¿El resultado final, profe? Sí, el final final. Sí, no tenemos tiempo para mirar las operaciones intermedias. El final final. Quería 1, 0, 0, ¿Sí? menos 6. O sea, el resultado del menos 6, sí, ahí. 1, 6. Menos 6, sí. ¿Listo? 0, 1, 2, 7, Listo. Y abajo, 0. Todo 0, profe. hasta el final. 0, 0, 0 y 0. ¿Sí les dio lo mismo? ¿A todos? ¿Esto sí está en la forma escalonada reducida? ¿Qué dicen los demás? Sí, a mí me dio lo mismo. Sí, Y profe. esa es la forma escalonada reducida, ¿no? O sea, esa cumple las 4 propiedades, ¿sí o no? Miren, los pivotes están escalonados, hay una fila de ceros que está completamente abajo, y en donde hay pivote, todo lo demás es cero. Esa no creo que tenga problema. La pregunta es sobre la solución, ¿no? Porque es que acá ni todas las columnas tienen pivote, ni hay ninguna inconsistencia. Entonces uno se pregunta, bueno, y en este caso entonces, ¿cómo sería la solución? O sea, obviamente no son los de la derecha, porque pues no todas las columnas tienen pivote, y obviamente no es que no tenga solución, porque aquí no hay ninguna inconsistencia, vuelvo y repito, inconsistencia es que aquí me salga una fila solo con ceros, y al lado derecho me salga un número distinto de cero. Pero en este caso no hay inconsistencia. En este caso, la solución tendría otras características. Y eso lo miraríamos la próxima clase. La próxima clase me quiero centrar en cómo determinar la solución a partir de la forma escalonada reducida. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tuvo problemas con este? Con este último, si no creo que nadie haya tenido problemas. Porque es que la forma escalonada reducida de esta es la siguiente. Eso sale en 2 pasos. Este numerito de acá, aquí sería 2 por 8, 16, menos 20, daría menos 4. No estoy mal. ¿Les dio esa forma escalonada reducida del segundo? Sí, profe. Sí, profe. Hay rápidamente uno que dice con respecto a la solución, que no tiene, porque miren que aquí hay una inconsistencia, una fila con ceros y al lado derecho distinta de cero. Entonces, este sistema no tendría solución. Pero miren la forma escalonada reducida, cumple con todas las condiciones. Aquí no hay escalonamiento porque aquí solo hay un pivote. Entonces es como una escalera de un solo escalón, por decirlo de alguna forma, pero no deja de ser una escalera. Y todo lo demás se cumple.
Aquí están las filas con ceros y aquí donde hay pivote, que solo es en esta columna, todo lo demás es igual a 0. Entonces miren que el proceso de escalonamiento no es complejo. El proceso de Gauss-Jordan no es muy misterioso tampoco. Es simplemente tener la claridad de a dónde quiere llegar uno y tener la intuición de cuáles deberían ser los pasos que me permiten llegar a esa situación. Esto era como todo lo que quería decirles el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna inquietud. En este momento en Moodle hay una actividad evaluativa. Tienen una semana para solucionarla. Puse como fecha hasta de hoy en 8. Todo el día. Que es escalonar y reducir, o mejor dicho, llevar a la forma escalonada reducida, unos sistemas de 3×3 todos. Todos son de 3×3 por el momento. Ya vamos a ver después qué pasa cuando cambiamos la cantidad de ecuaciones, cuando cambiamos la cantidad de variables. Pero quiero en este momento evaluar o mirar su trabajo con respecto a este escalonamiento. Ese trabajo vale un 20% del primer corte. Entonces teníamos una actividad que era del 10%, que como les digo, tienen este fin de semana si quieren para corregirla. De hecho, la voy a volver a abrir. Esa, la primera actividad, pues para darle oportunidad a Gianfranco, pero pues si le doy una oportunidad a uno, pues naturalmente trato de abrirla para todos. Entonces voy a hasta, rápido. Ustedes son grupo 2, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Sí, profe, grupo 2. Entonces lo abro nuevamente hasta el 21 de febrero. Para el que quiera corregir, ustedes saben que ustedes pueden borrar y volver a subir lo que quieran hacer. ¿Listo? Pues para darle la oportunidad a Gianfranco que se integró tarde a nuestro curso. ¿Por qué no me lo deja? Ah, ya, esto tengo que quitarlo. Listo. Y está la actividad evaluativa número 2, que esa sí tiene fecha de hoy en 8, que tiene un valor del 20%. ¿Listo? Si no hay preguntas, dejamos así y nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Gracias. Dale, profe, muchas gracias. Muy bien.